Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Señor, nos ponemos delante de ti. Nos ponemos delante de tu palabra. Sabemos y reconocemos que tú hablas a través de ella. Por eso te pedimos, háblanos en esta mañana. Usa tu Espíritu Santo, usa el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Úsame, Señor, ayúdame a exponer tu palabra fielmente, como tú te lo mereces. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como siempre, para organizar estos versículos podemos ver tres características. El versículo 11, podemos decir que allí vamos a encontrar la naturaleza del andar de un hombre de Dios. En el versículo 12 al 14 vamos a encontrar el camino por donde debe andar este hombre de Dios, y versículos 14 al 16, el incentivo que debe tener para ese andar de ese hombre. Y si queremos repasar y ver los versículos anteriores, podíamos ver personas que querían servir al Señor, entre comillas, con motivaciones indignas y con el afán de sobresalir y con el anhelo de enriquecerse con los motivos incorrectos. Por ello, o para ello, deseaban el ministerio para que ésta sea una plataforma que a ellos los ayude a impulsarse para alegrar estos deseos carnales, para poder lograrlos, para poder cumplirlos, y así ellos sean exaltados ante la sociedad de ese tiempo. Así que podemos concluir que en los versículos 3 al 10 que hemos predicado el domingo pasado, podíamos entender que Pablo, a través de la vida de Timoteo, nos enseñaba cómo no se deben hacer las cosas. Y en estos versículos entonces podemos ver y entender que Pablo, a través de la vida de Timoteo, nos está enseñando cómo debe andar un hombre de Dios, cómo sí debe comportarse un hombre de Dios. Así que arrancamos con nuestro versículo 11 que dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y cuando empezamos a ver este versículo debemos empezar a buscar los detalles y las particularidades que encontramos. Y la primera es que habla, oh hombre de Dios. Y nos hace referencia a este versículo y estas palabras a aquellos que estaban designados a liderar, aquellos ancianos, oficiales o aquellos que tenían un cargo de máxima autoridad. Podemos verlo, Deuteronomio 33, versículo 1, dice: Esta es la bendición con la cual Moisés, el hombre del Señor que estaba en este momento, dice varón de Dios. Lo que refiere nuestro texto, hombre de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Primera de Reyes 13, 14 dice: Y yendo tras el varón de Dios,
le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Así que hasta estos 2 versículos podemos ver que el Señor está hablando de personas con máxima autoridad ante Dios para con el pueblo de Dios y las demás personas de la sociedad. Y fíjense más aún, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que con este versículo terminamos de concluir que no solo es el de máxima autoridad, sino que es el de máxima autoridad que está dedicado a enseñar la palabra de Dios. A Timoteo le estaba hablando, él se había preparado desde niño, la palabra de Dios estaba en él, entonces él ahora debía dar ejemplo siendo ese hombre de Dios que pedía la palabra. Así que, luego de entender que está hablando a Timoteo, a los líderes, a los ancianos, a los hombres de autoridad para enseñar la palabra de Dios, les pide 2 cosas. Primero le dice: huye. Y después sigue y dice: sigue. Les da 2 directivas haciéndole entender, y Pablo advirtiéndole que el cristianismo va a ser una vida que debe tener constante movimiento, huyendo o siguiendo. Y esta vida en constante movimiento es siempre siguiendo una meta. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Un varón conforme, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que debía ser un ejemplo a seguir en la iglesia. Le estaba diciendo a todos aquellos que ejercían un cargo de autoridad enseñando la palabra de Dios que debían ser un modelo en la iglesia. Ahora, esto a todos los demás cristianos no le compete. Podemos quedar de lado y decir, bueno, que los pastores se encarguen de cumplir este mandato. Pero realmente lo que Pablo le estaba diciendo es que debía ser ejemplo para que todos los que le vieran a él sigan ese mismo ejemplo. Filipenses 3:17, hermanos, Pablo está diciendo esto: sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo le está diciendo a todos aquellos que lideran, a todos aquellos en autoridad, en enseñar la palabra, sean ejemplo para que los que le vean sigan ese ejemplo que ustedes dan. Así que esta palabra es tanto a aquellos que lideran como los que son liderados. A todos manda a seguir al Señor correctamente. Y ojo, no debemos entender que Pablo estaba dudando de Timoteo, que Pablo estaba dudando de su testimonio, pero cuando le dice que huya, no le estaba diciendo vos estás cayendo en pecado, ten cuidado. No, sino que le estaba recordando y advirtiendo nuevamente cuál es el peligro en el cual cada cristiano puede caer y que nadie es inmune a la apostasía y a la codicia, que eran los temas que Pablo desarrollaba en los versículos anteriores. Cuidado, Timoteo, huye de la apostasía, huye de la codicia. Y no porque Timoteo era débil, no porque Timoteo era una persona espiritualmente inmadura, sino que este es un verdadero peligro que compete a cada uno de nosotros. Es más, Pablo empieza diciendo, oh hombre de Dios, reconociendo la autoridad de Timoteo, pero advirtiéndoles que ni aun él
está excepto de caer en estos temas y en estas herejías tan peligrosas. Y debemos entender algo. ¿Podemos decir que Dios prospera a sus hijos? Claro que sí, pero tampoco debemos olvidar que Satanás también prospera a los suyos. Así que debemos tener cuidado y no caer en esa falsa enseñanza que en muchas iglesias me tocó escuchar, donde se medía la espiritualidad de cada hermano según vaya prosperando. Casi que era un requisito donde le decían, si vos no mostrás progreso en tu economía, es porque hay algún pecado escondido en tu corazón. Si vos no creces y el Señor no te bendice con material, con economía, no estás siendo lo suficientemente espiritual. Y esto es un grave error. Ahora, ¿cómo entonces sabemos si es Dios el que nos está prosperando o es Satanás el que nos está prosperando? Primero, debemos entender que no debemos andar en medios ilícitos. Claramente, y cae por maduro que cuando estamos consiguiendo, prosperando o creciendo nuestra economía por medios ilícitos, podemos entender que no es el Señor el que nos está bendiciendo. Y segundo, que esta prosperidad no sea un estorbo a cambio de tu fidelidad con el Señor. Si esta fidelidad estorba mi fidelidad al Señor, también es la prosperidad de Satanás. No podemos aceptar aquello que nos aleje de la iglesia. No podemos aceptar aquello que nos quite tiempo de intimidad con Dios. No es canjeable. Esto no es un cristiano obedeciendo a Dios, sino dejándose llevar por la codicia. Podemos decir, me ofrecieron un trabajo que me pagan muy bien, pero me hacen trabajar más de 12 horas, entonces llego a mi casa y no tengo tiempo ni fuerzas para orar y leer la Biblia. Alerta, cuidado, ese no es el Señor prosperando. Me ofrecieron un trabajo donde me piden que debo trabajar hasta los domingos. Cuidado, alerta, ese no es la prosperidad del Señor. En mi trabajo me piden que, de vez en cuando, miente un poquito, dibuja algunos números. Cuidado, esa no es la prosperidad del Señor. Y así podemos empezar a imaginarnos muchos ejemplos y entender cuál es la prosperidad que Dios da y cuál es la prosperidad que Satanás nos ofrece. Así que Pablo, como decíamos al principio, nos dice, huye de estas cosas, y hace referencia también, al igual que en 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nuevamente, huye. Hay veces que la Biblia nos dice, enfréntate, resiste, sé valiente, pero hay otras donde dice, huye. Nos dice, huye de la codicia, huye de la idolatría. ¿Pero por qué? Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí está una lista de lo que debemos huir. Estas son idolatrías: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí está, ¿qué es idolatría? Así que la codicia, la avaricia es idolatría, de la cual Pablo insta varias veces: huyan, no resistan, no quieran ser más espirituales y santos de lo que Dios te pide que seas. Huye, es el consejo sabio que nos da Pablo. Y saben, para aún darle más profundidad a este mandato que nos da Pablo, huye
en el original nos está diciendo, corre por tu vida despavoridamente. Corre como si fuera que tu vida depende de ello. Y podemos ver, y con todo esto, pensar en un ejemplo bíblico, José sirviendo a Potifar. La esposa de Potifar quiere o trata de hacer caer a José con fornicación. Y él le dice, ven, tu amo no está. Y en el momento que José está ahí solo con ella, esta lo toma de las ropas y dice que él huye. Dejando su ropa, sale corriendo casi desnudo. Esto mismo es lo que nos está pidiendo de la codicia. Huye, deja lo que estés haciendo, como estés, huye de la codicia. Y nos sigue diciendo Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Idolatría. No se puede. O estás con el Señor o estás idolatrando las riquezas, la codicia, la avaricia. Así que esta vida de continuo movimiento que nos empieza a mostrar Pablo debe ser de huida del mal, persiguiendo continuamente el bien. Huye del mal, persiguiendo el bien. Y esto lo veíamos antes, esto lo estudiamos antes. No solo debemos dejar el pecado, sino debemos cambiar nuestro hábito, reemplazando un hábito bueno, un hábito santo, por el hábito que estamos dejando del pecado. No solo nos dice, deja de ir en esa dirección, sino que nos dice, ve para otra dirección y sé perseverante, sé constante hasta la meta, hasta alcanzar al varón perfecto de Cristo. Corre hacia la meta, huyendo del mal. Amén. Efesios 2, 12 y 13 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí sigue la lista que está en el capítulo 12, paciencia, justicia, piedad. Y fíjense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo nos dice vuestra salvación con temor y con temblor, nos dice busca eso bueno, esfuérzate en eso bueno. Y en el versículo 12 nos da 6 cosas que la he apartado de a pares donde debemos buscar. Dice la justicia y la piedad. Y esto son cualidades generales que podemos encontrar en cualquier cristiano y debemos encontrar en cualquier cristiano. La justicia de Dios debemos buscar, no nuestra justicia. La justicia que es de Dios es la imputada por medio de Cristo. No es nuestra justicia, no es nuestro parecer, es la justicia de Dios que ha sido imputada en nosotros a través de Cristo, como diría Pablo, en Cristo. Y Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos escribas y fariseos cumplían la ley según lo que no debía hacerse, como veíamos versículos anteriores. Estos fariseos y escribas trataban de cumplir la justicia de Dios a su manera, distorsionados de la verdad, torciéndola y mintiendo de ella para que en realidad sea su justicia, no la de Dios. Y dice, esa justicia no busquéis, es la justicia de Dios. Por eso nosotros debemos tener un impulso real y genuino de parte de Dios
en buscar las cosas de arriba, de su reino. Hambre y sed de justicia, esperando escuchar su voz para corregir nuestra vida con la verdad. Por eso anhelamos y debemos anhelar venir a la iglesia los domingos, los miércoles, porque allí podemos escuchar la voz de nuestro Señor, podemos conocer su vida y a través de ella corregir nuestra vida. Ahora también podemos hablar de la piedad. Y la piedad podemos resumirla que es una actitud correcta hacia la persona de Dios que trae una vida como resultado agradable a Dios. Y esto lo veíamos en versículos anteriores y debemos tener cuidado de no caer en simplemente esta vida de piedad, de hacer check, check, check. Me levanto, oro, listo. Leo la Biblia, listo. Voy a la iglesia, listo. Ya está, terminé mi día de cristiano. Ahora estoy libre para hacer todo lo que mejor quiera hacer. Total, estoy bendecido. No está diciendo eso el Señor. Una vida de justicia y de piedad debe abarcar todo el tiempo, todos nuestros pensamientos, toda nuestra fuerza, hasta que lleguemos a ser como Cristo. Luego nos habla fe y amor. Y estos son los principios fundamentales para la vida cristiana. Podemos encontrar en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos de esta fe para una correcta relación con Dios. Necesitamos de esta confianza absoluta en Dios, de que lo que Él hace son exactamente lo que Él quiere que suceda. La fe amerita, y esta frase me gustó mucho, un contacto consciente y constante en la palabra del Señor, entendiendo que este es un regalo maravilloso y es un regalo tan grande después de su Hijo Cristo. Este es un regalo que Dios nos ha dado tan grande y tan maravilloso después de su Hijo Cristo. Y por ello debemos valorarlo, buscarlo a través de la palabra. Así que el ejercicio de la fe consiste en anteponer las verdades del Señor ante nuestros deseos, nuestros anhelos y todo lo que provenga de nosotros. Ahora, el amor es la correcta relación con los demás. Nadie puede amar al Señor si no ama a su hermano. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por ende, si no me congrego, no anhelo ver al hermano, no puedo amar al hermano, ¿cómo amo a Dios? Es una cadena que no puede cumplir los mandatos del Señor si la empezamos a romper. Por la fe puedo amar a Dios, porque por la fe voy a conocer más a Dios, y en la medida que lo conozca más y más, mi amor va a ir creciendo más y más por el Señor y por mi hermano. Juan 4, 17 y 18. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en vosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es más, hasta podríamos entender que aquellos que temen a la muerte es porque no están amando a Dios. Porque sabemos que su amor, la fe en Él, es la confianza que tenemos para cuando llegue el día del juicio, Él nos llamará a su presencia, a su gloria, a darnos un galardón que nadie más nos puede dar. Y terminamos con los últimos dos: paciencia y mansedumbre. Y la paciencia es lo que nos ayuda a superar las pruebas de circunstancias de todos los días.
pensando y entendiendo que Dios tiene un plan en todo esto. ¿Le ha pasado algo en la semana? Confío en el Señor de que Él tiene un plan para que me suceda esto. Eso es paciencia. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos pruebas, demos gloria a Dios porque nos está puliendo la paciencia, porque está haciendo algo con nosotros. Y la mansedumbre es la actitud correcta ante la agresión de otra persona. Y debemos entender que una persona no es mansa cuando tiene más alto concepto de sí de lo que debe tener. Cuando no debemos opinar o no debe opinar con tanta fuerza o ser tan dogmático que los demás tengan temor de expresar sus opiniones delante de ellos. Mostrar respeto por la dignidad personal del otro cuando sea necesario. Buscará cambiar una opinión o error, pero con la persuasión y benignidad y no por dominación e intimidación. No hablará con brusquedad y no actuará descortésmente. El cristiano manso no se siente amenazado por la oposición ni se enoja con los que se les oponen. No humillará, ni menospreciará, ni repetirá chisme en cuanto al hermano que ha caído en pecado, más bien se lamentará por él y orará para que se arrepienta. Eso es y no es un hermano manso. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aún debemos ser mansos para aceptar la palabra de Dios. Cuando empezamos a resistir las verdades de Dios, cuando empezamos a decir: no, esto me parece que no es tan así, en la iglesia son muy estrictos, mansedumbre ante la palabra del Señor, porque Él sabe lo que dice y sabe que es lo mejor para nosotros. Así que después de estudiar esta lista debemos tener cuidado de no caer en dos errores. Primero, pensar que como yo no ejercito todo esto, paciencia, mansedumbre, piedad, fe, justicia, amor, el Señor no me ama tanto. El otro hermano, aquellos hermanos, el Señor los debe amar más porque yo veo que cumplen con todo esto tan bien que yo me siento mal. Y eso es un error. El Señor nos ama porque Él nos amó en Cristo. No por nuestras obras, no por lo que hagamos ni dejemos de hacer. Él nos ama en Cristo. Él nos ama por Cristo, por medio de su sacrificio. Y nadie va a cambiar eso y nadie nos puede separar del amor de Dios. Y tampoco debemos dejarnos estancar pensando en que la fe lo debe hacer todo. Yo solo tengo que creer y no tengo que hacer más nada. No, claro que no. Debemos aceptar el regalo de la salvación y buscarlo y pelear con temor y con temblor hasta conseguir la estatura de Cristo. Cuando queremos hacer esto, cuando empezamos a cambiar nuestra vida, cuando yo me sincero conmigo mismo y digo, me falta piedad, o mansedumbre, o me falta fe, nos empezamos a dar cuenta que es una tarea completamente difícil. No era tan fácil como sonaba en los versículos, no era tan fácil como leerlo y explicarlos, y esto empieza a desalentarnos a nosotros mismos. Y allí caemos muchas veces en el error de pensar que nos falta algo. Y por ello en muchas iglesias te dicen, no, si no hablas en lengua es porque no tenés el Espíritu Santo. No, si no tenés la unción del pastor, no podés
soportar ni ir contra el pecado. No, sino te son impartidos dones sobrenaturales, y así empiezan a agregar lista sobre lo que el Señor nos dice: esfuércese, sean valientes, no bajen los brazos. Pero ante el desaliento empezamos a creer que esto no es así, que nos falta más, que no tenemos del Señor, y Él ya nos ha dado todo. Ya somos y tenemos a todos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y no es que nos da de a gotitas, sino que Él plenamente ha venido a vivir en nosotros, aquel que levantó a Cristo de los muertos. Así que la vida que Cristo nos prometió, esa vida en abundancia, no significa que no vamos a tener dificultades. No está diciendo eso. Y ahí podemos entrar en el versículo 12, donde le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y podemos ver: pelea la buena batalla de la fe. En el original se podría traducir: pelea la buena pelea de la fe. Y aquí se está refiriendo nuevamente en el contexto donde fue escrito este libro, y viendo como ejemplo los Juegos Olímpicos, donde podían ver cómo las personas se esforzaban 4 años o más para llegar a este momento, competir y dar una buena pelea. Es más, se está refiriendo a los deportes que requerían violencia, pelea, boxeo y todo esto. Y con eso también nos está dejando ver que en esta pelea vamos a recibir golpes, vamos a caer, podemos sentirnos débiles, pero debemos levantarnos por las fuerzas en Cristo. Efesios 6, 10, 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Toda la armadura de Dios, tomad para resistir el día malo. Antes que lleguen las pruebas, ya debíamos estar fortalecidos, armándonos con toda la armadura de Dios. Antes. Muchos llega el momento de la tentación, de la prueba, y dicen: ay, ahora me voy a poner a orar. Y ya es muy tarde. Están debilitados en su carne, y el poder, la fuerza y la armadura del Señor no están puestas en ellos. Y estos hermanos caen. Y fíjense, el versículo 13 sigue diciendo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, pelea la buena batalla, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Pablo le está diciendo: sea cual sea el resultado de la batalla, de la pelea, debes guardar este mandamiento. No claudiques, no desmayes, aunque frente a tus ojos esté la muerte, debes mantenerte fiel hasta el final. Y cuando habla que Jesús estuvo frente a Poncio Pilato, se refiere a esto. Jesús sabía que le esperaba la cruz y él no claudicó. Esto mismo nos está diciendo: ten en cuenta a Cristo, ten en cuenta que él estuvo ante Poncio Pilato, aquel que le iba a mandar a crucificar, y no rehusó al Señor. Así que, para poder entenderlo mejor, podemos poner un ejemplo y podemos también decirle a nuestro pastor misionero, Ariel: bueno, nos llamaron unos hermanos que te mandemos ahora a África, una tribu salvaje
allá bien a lo lejos, donde la civilización nos llega, debes ir a predicar ahí. Entonces él probablemente nos pueda preguntar, pero ¿qué idioma hablan? ¿Son violentos? ¿Son caníbales? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? A lo que nosotros le podemos decir, que es lo que dice Pablo, no te preocupes, te encomendamos delante de Dios. Anda tranquilo, que lo que te pase, tenés que saber que es la voluntad del Señor. Sobre toda situación y circunstancias, el Señor reina. Claramente entiende que puede ir a perder la vida, pero te mandamos delante del Señor. Y esto le está diciendo Pablo, te mando delante del Señor, como ovejita en medio de lobos. Y debes estar dispuesto a perder tu vida si es necesario, pero no claudiques, no desmayes, mantén el mandamiento, cúmplelo todo el tiempo y con todas tus fuerzas y las fuerzas del Señor. Pero ahora, si aún nos quedamos en resistencia, acá en nuestra iglesia, en nuestra linda y hermosa iglesia, y no tenemos esta circunstancia tan adversas, también debemos entender que debemos seguir la batalla de la fe. No debemos claudicar. En el momento que queramos tener una vida de piedad, mansedumbre, fe, amor y todo lo que veíamos, la oposición se va a levantar, porque nuestra pelea no es contra carne y sangre. Así que Timoteo debía pelear inclusive con falsos maestros, contra la avaricia, porque todo esto quería dividir la iglesia y quería corromper las enseñanzas que algunos tenían. Así que para esto también da el ejemplo. Así que, dándoles un aliento, todos los que se dispongan a buscar y tratar esta vida que nos pide el Señor, van a encontrar muchos problemas. Van a tener que huir constantemente de la codicia, de las falsas enseñanzas, y allí se van a encontrar con problemas y más problemas. Ahora, el Señor nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, qué nos espera, pero también nos muestra cómo podemos afrontar esto. Y anoté unos puntos. Primero, haciendo uso de la vida espiritual que poseemos. Y el versículo decía, echando mano de la vida eterna. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? ¿Que acaso no era una persona convertida, no era una persona nacida de nuevo? Y no, claro que no. En el primer versículo veíamos que lo trataba como un maestro de la ley. Así que no era lo que estaba diciendo, sino que le estaba diciendo, ¿quieres pelear la batalla de la fe? Debes vivir en todo momento a la luz de esta valiosa enseñanza, esta posesión de vida eterna que se te ha entregado por medio de la fe. Y para esto debemos entender que la vida eterna no es simplemente un galardón que se nos va a dar al final de nuestras vidas. Por eso dice, a lo cual asimismo fuiste llamado en el pasado. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, y esto decía Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que en el momento que creemos en el Señor y nos apartamos del pecado, nos arrepentimos de ello, tenemos vida eterna. Ya la hemos recibido en nuestro corazón, pero el énfasis en estos versículos no está en eterna, no es vida eterna, sino que el énfasis está puesto en vida eterna. ¿Y qué diferencia hay en que no es que creamos que nuestra vida es tan larga que nunca se va a terminar? No está diciendo eso, sino que Él nos está diciendo que ahora tenemos esa vida, entendiendo que antes, lo contrario a lo que tenemos ahora, era nuestra muerte espiritual.
Era cuando estábamos lejos de Cristo, cuando estábamos muertos, separados de Dios, no teníamos comunión con Dios, éramos esclavos de nuestros pecados, estábamos ciegos y no podíamos ver a Cristo, no podíamos ver su evangelio. Y ahí nos dice, esa es vida, cuando cambió completamente eso, de estar muertos a estar vivos en Cristo. Ahora lo puedo ver, ahora lo puedo amar, ahora puedo acercarme al trono confiadamente, ahora puedo orar, estoy a un paso del Señor, Él intercede por mí. Ahora todo ha cambiado, ahora tengo vida eterna. Segundo, nuestro testimonio afecta a otros. Sí, esto es un tema que hemos hablado tanto en esta carta, pero es bueno recordarlos. Es bueno volver a enfocarnos y entender que debemos pelear la buena batalla de la fe, porque muchos están viendo nuestra vida cristiana. Las dificultades, como nos decía, son la oportunidad perfecta de demostrarle a los demás que nosotros tenemos algo diferente que ellos no tienen: vida eterna, a Cristo. Que los demás que nos rodeen puedan ver esta vida que nosotros tenemos. Y podemos preguntarnos entonces, ¿pueden ver los que nos rodean esta vida eterna en nosotros? ¿Refleja en nuestra vida diaria la forma en que nos conducimos? Porque ahora somos ciudadanos de los cielos. ¿Refleja esto todo lo que venimos viendo nuestra vida? Las personas pueden decir, vos tenés algo diferente, ¿por qué no te comportás así? ¿Por qué haces diferente las cosas? Nosotros podemos decir, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Colosenses 3, 12, 14, vestidos pues como escogidos de Dios. Pablo nos está haciendo referencia a que debemos tener una característica, algo que nos debe diferenciar, una vestimenta distinta, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La gente no entiende esto, no puede entender cómo podemos llevar a cabo todas estas cosas y cómo lo hacemos. Y es ahí donde el reflejo de Cristo debe brillar en nosotros. Tercero y último, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si pues haber resucitado con Cristo, ¿tienes esta vida eterna? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Las personas no deberían entendernos, porque no somos de este mundo. No obedecemos las cosas de este mundo, buscamos todo lo que el Señor nos manda y nos pide que busquemos. No hacemos las cosas como la hacen en este mundo, sino como la hacen en los cielos. Y por ello ellos no nos entienden. Pero también dice, llegará el día, versículo 4 de Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y allí todos puedan ver, esto era el Señor, el Dios, el Rey de reyes, Señor de señores, que moraba en ellos, que le daba la fuerza, que los hacía diferente. Era Él, el cual toda rodilla se doblará y le dará la gloria. A los cuales muchos tendrán condenación eterna, pero nosotros podemos disfrutar de una vida
eterno. Amén. Así que cuando seamos partícipes de su gloria, todos podrán verlo y entenderlo. Entonces la pregunta es, ¿estás peleando la buena batalla con todas tus fuerzas y las fuerzas de Cristo? ¿Has echado mano a la vida eterna? ¿Conoces al autor y consumador de nuestra fe? Y simplemente para terminar y explicar el versículo 15 y 16 podemos ver una doxología. Para los que no saben, simplemente es una alabanza a la divinidad de Dios. Cuando habla de doxología en la iglesia es la alabanza a la divinidad de Dios. Y dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Realmente no podemos comprender esto que dice acá. Aún en esta vida no lo vamos a comprender, pero si podemos resumirlo, aquí dice, cerrando todos los versículos, que Cristo viene y no solo eso, sino que el Señor es soberano y estamos en sus manos. Todos aquellos que busquemos agradar al Señor, todos aquellos que huyamos del mal y sigamos el bien, estamos en Cristo. Mostrando lo de Cristo es entendiendo nuestra vida eterna, echando mano de ella para fortalecernos, para poder seguir, para luchar, para ser valientes, para no temer, para tener amor, pero sabiendo que estamos en las manos de un Dios soberano, que todo lo que hace lo hace para nuestro bien, porque somos sus hijos y Él nos ama. Y no por nuestras obras, sino porque Él nos amó en Cristo Jesús. Simplemente eso, vamos a orar, si se puede poner de pie. Señor, una vez más, te damos gracias porque vemos y entendemos a través de tu palabra que tú nos haces especiales, que tú nos cambias, que tú nos das todo aquello que nos hace diferentes, que tú nos diste vida eterna. Que podamos pensar cada día en esto, echar manos en la vida eterna, en esta promesa que tenemos vida en abundancia, que tú nos has transformado, que tú nos has cambiado, que tú nos das gozo, fe, esperanza, mansedumbre, paciencia, porque es tu obra, es tu sacrificio, es la sangre de tu Hijo Cristo el que nos ha transformado. Y no fueron las nuestras, pero no que no tengamos que esforzarnos por conseguirlo. Debemos luchar y batallar con nuestra carne, debemos pelear esta buena batalla. Sabemos que vamos a tener momentos difíciles, donde vamos a caer, vamos a tropezar, pero nuevamente echamos mano de la vida eterna, de Cristo, del Evangelio, de nuestra corona, nuestro galardón incorruptible, poniendo las miras en los cielos, poniendo nuestro deseo en los tesoros del cielo, poniendo nuestra mira en ti. Ayúdanos, Señor, a proseguir en la carrera, perseverar en la carrera hasta llegar a la meta, al igual que tu Hijo Cristo, la meta perfecta de este varón. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a Él. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos morir a nosotros mismos para que tú crezcas, tu espíritu obre y tu palabra transforme nuestra vida, nuestro entendimiento y nuestra conducta. Que todos puedan ver y que todos puedan preguntarse, ¿qué tiene este? La vida eterna que nos ha dado Cristo. La salvación que Dios nos ha otorgado.
aquello que no merecíamos, aquello que nunca íbamos a lograrlo, Él nos la regaló. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos ha elegido. Demos batalla y prosigamos en la vida que agrada conforme a la voluntad del Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén.